Muchas bendiciones, amigo, donde quiera que te encuentres. En este momento quiero mandarte muchos saludos y muchas bendiciones ahí donde estás en la comodidad de tu hogar. Quiero hablarte acerca de la bendición de la misericordia de Dios. Y es que la misericordia de Dios trae muchas bendiciones para nuestra vida y para la vida de toda la humanidad. Déjame hablarte acerca de este tema en esta preciosa hora que tú estás sintonizando, que tú estás viendo esa transmisión. Vamos a ir al Salmo 103. Te voy a pedir, si tienes una Biblia, que busques en tu Biblia el Salmo 103. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 103. Ahí donde está, mira lo que dice el Salmo 103. Vamos a leer del 1 al 4. Así que lee conmigo si tienes la Biblia ahí a tu mano y mira lo que dice. Salmo 103, 1 al 4. Dice el versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Vamos a hablar en esta hora acerca de la misericordia de lo que es el Señor. La misericordia, ¿qué es la misericordia? Según las definiciones, la misericordia es la compasión, la condolencia, y se manifiesta a través de la ayuda. La misericordia tiene que ver mucho con lo que es el perdón. Y la misericordia también es una cualidad de Dios, en cuanto Él es perfecto. Por esa misericordia, Él perdona nuestros pecados y perdona los pecados de toda la humanidad. Pero ¿qué podemos decir del salmista David? El salmista David, quien escribió este salmo, el Salmo 103. ¿Qué podemos decir del salmista? ¿Cómo él podía saber o conocer la misericordia del Señor? Claro está que la palabra del Señor dice de que David era conforme al corazón del Señor. Era un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que conocía claramente a su Dios, que conocía quién era su Dios y sabía que era un Dios misericordioso. David clamó la misericordia del Señor. David clamaba su misericordia en angustia. Cuando él se encontraba en angustia, David clamaba la misericordia del Señor. Clamaba la compasión del Señor. Cuando David pecó, también clamó la misericordia del Señor, la compasión de Él. Porque Dios es un Dios misericordioso y su misericordia se manifiesta a través del perdón, a través de la ayuda que el Señor nos da en esos tiempos. Hay una palabra aquí que dice condolencia. La misericordia es condolencia, es condolerse, es sentir el dolor del otro. El Señor siente nuestro dolor y por tal razón Él puede tener misericordia de nosotros, porque Él siente nuestro dolor y se compadece de nuestro dolor. Por eso Él tiene misericordia. David clamó también la misericordia no para Él, sino también para su pueblo. David era un rey, era un guía para un pueblo, para el pueblo que Dios había escogido. Y él tenía que clamar también por ese pueblo, clamar misericordia por él. Nosotros hoy en día debemos de clamar la misericordia de Dios por las personas que nos rodean, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por todas las personas que nosotros conozcamos. E incluso debemos clamar también por la misericordia sobre esta tierra, por la misericordia sobre nuestro país, sobre nuestra colonia donde vivimos, sobre las personas que trabajan a nuestro lado, sobre las personas que conviven con nosotros a diario. Nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo y más importante, nuestra familia. Y lo más importante,
clamar la misericordia de Dios para nuestro hogar. Mire lo que dijo Pablo en su carta a los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿por qué debemos de acercarnos confiadamente a Dios, al trono de su gracia? Simplemente para alcanzar su misericordia, para hallar gracia delante de sus ojos. Pero tú te preguntarás, ¿y Dios de qué me va a socorrer? Pues el Señor nos va a socorrer de la muerte. Si nosotros nos encontramos en una vida llena de pecado, en una vida llena de maldad, y no queremos hacer la voluntad del Señor, pues déjame decirte que nuestro camino, nuestro fin de esos caminos es la muerte. Y el Señor por eso está como ayudador. Con su gran misericordia nos va a rescatar de la muerte y nos va a dar vida. Y es una vida eterna, una vida en abundancia, que solamente podemos encontrarla en Él y en nadie más. Entonces, la misericordia de Dios me trae muchos beneficios para mi vida. ¿Y cuáles son esos beneficios que me trae la misericordia de Dios? Uno de esos beneficios es el perdón. Mira lo que dice el Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cristo perdona todas nuestras iniquidades. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, porque Cristo ha pagado nuestra deuda. Él pagó la deuda que nosotros debíamos a causa de nuestro pecado. Mira lo que dice en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. El Señor pagó con precio de sangre la deuda que nosotros teníamos con el pecado que habíamos cometido, con el pecado que habíamos hecho, las transgresiones, nuestras rebeliones a la palabra de Dios. El perdón, mira lo que dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. ¿Pero qué quiere decir propiciación? Propiciación es una acción agradable para el Señor. Y cuando Él ve esa acción agradable, Él se mueve a piedad para con nosotros. Él se mueve en misericordia para con nosotros. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel. Cuando el Señor los sacó al desierto, el pueblo de Israel fue un pueblo que no creyó en realidad que Dios iba a llevarlos a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Y por tanto ellos se rebelaban contra Dios. Cuando veían la situación difícil, cuando miraban que les hacía falta agua, que les hacía falta comida, ellos se rebelaban contra Dios. Se rebelaban y entraban en murmuraciones. Se rebelaban contra Dios. Y Dios en ese momento, dice su palabra, que en ese momento Él se airaba. Pero los sacerdotes de Israel, Moisés y Aarón, se humillaban delante de Dios para pedir perdón por el pueblo, para pedir perdón y misericordia por el pueblo. Y Dios hacía misericordia para con su pueblo. Aplacaba su ira, la humillación de Moisés y de Aarón. Y por lo tanto el pueblo no perecía, sino que alcanzaba misericordia. Pero también otro de los beneficios que nos da la misericordia de Dios es la sanidad. Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Este es uno de los versículos que me gustan mucho. Dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero ¿por qué va
amarrado la humillación, el orar y buscar el rostro del Señor con el arrepentimiento, con el perdón. Porque entonces, cuando nosotros busquemos, nos humillemos, pidamos perdón, oremos, Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Mira lo que dice el Salmo 103, ahí donde está el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A veces nosotros podemos estar enfermos físicamente y el Señor nos sana. O a veces nosotros podemos tener, no solo necesitamos sanidad en nuestro cuerpo físico, sino necesitamos también sanidad en nuestro corazón, sanidad en nuestra alma, por muchas cosas que nos han pasado en el pasado, por personas que nos han visto de menos, por personas que nos han ofendido, por personas que puede ser de que nos han dañado y no sé en qué manera nos pudieron haber dañado. Pero el Señor necesita sanar nuestro corazón. No solo nuestro cuerpo. Él nos sana. Sana nuestra alma, sana nuestro espíritu, sana nuestro cuerpo. Pero mira, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son dos cosas que van ligadas. Pero antes tenemos que hacer las condiciones que el Señor nos pone. Humillación. Invocar su nombre. Orar. Buscar el rostro. Y algo muy importante, convertirnos de nuestros malos caminos, pedir perdón por nuestros pecados, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra forma de pensar y renovar nuestra mente y renovarnos a un hombre según la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros mismos, sino a la voluntad de Dios. Convertirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos, el arrepentimiento tiene que ver con que yo voy por un camino y me voy hacia otro camino. Si estamos en malos pasos, en malos caminos, volvernos al camino del Señor o buscar el camino del Señor y seguir por el camino del Señor, no volver a donde estábamos antes. Otro de los beneficios de la misericordia que pude encontrar en este Salmo de David es la redención. Mira lo que dice Salmo 103, 4, ahí donde estamos en la lectura bíblica. Él es el que te rescata, el que rescata del hoyo tu vida. Pero ¿por qué necesitamos que el Señor nos rescate? Pues por una sencilla razón. Porque nosotros estuvimos en un tiempo, o estás en un tiempo, donde tu vida está lejos de Dios, donde tu vida está apartada de Dios, donde tu vida está en un hoyo, donde no encuentras salida, no encuentras qué hacer, los problemas te angustian, la soledad te angustia, cómo vives te angustia, porque lo que haces no le agrada al Señor. Y estás en un momento donde no encuentras la salida. Pero el Señor quiere redimirte según su misericordia. ¿Qué significa redención? En el tiempo cuando existía la esclavitud, venía alguien y quería comprar un esclavo. Esta persona que compraba el esclavo se volvía dueño de ese esclavo. Y a eso se le llamaba redimir, pagar el precio por alguien. El Señor pagó el precio por ti y por mí. Y no es un precio de dinero. No es algo que el mundo pueda pagar o que las personas puedan pagar. Porque fue la sangre inocente de Cristo Jesús. Una sangre expiatoria para redimirnos de nuestro pecado. Para justificarnos delante de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Cristo, según su voluntad, Él quiso rescatarte.
Nadie lo obligó a Él. Por sí mismo Él puso su vida en rescate por todo. ¿Pero por qué? Porque dice su palabra que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo único para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor. Lo hizo por amor. Entonces, ¿qué beneficios podemos encontrar en la misericordia de Dios? Mira lo que dice. Lee conmigo el 103:4. Dice, el que te corona de favores y misericordia. Me llamó la atención porque dice el que te corona. En los tiempos de los reyes se le ponía una corona a cada rey. Pero ¿qué significaba esa corona? Significaba que ese rey representaba a un reino. Significaba que ese rey tenía soberanía. Entonces, ¿por qué dice el Señor? ¿O por qué dijo el salmista? El que te corona de favores y misericordia. Porque los favores del Señor, la misericordia, el favor de Dios en nuestra vida, la misericordia de Dios en nuestra vida, es una corona para nosotros. Que le muestra a las personas o que le muestra al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Que nosotros representamos el reino de Dios. Mira qué lindo que Dios te da una corona de favores y de misericordia para que tú seas su representante aquí en la tierra. Para que todo el mundo vea que tú tienes el favor de Dios, que tú tienes la misericordia de Dios como una corona para representarlo a Él, para representar su reino. Y que toda la gente vea la misericordia de Dios en ti y los favores de Dios en ti. Pero vamos a leer el Salmo 103 siempre del versículo 8 en adelante. Mira lo que dice el 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor nos ha dado un tiempo de gracia. Un tiempo donde Él está su perdón ahí para ti. Su misericordia está. Porque su misericordia es eterna. Mas Él castigará. Él entrará en juicio con las naciones. Y nosotros tenemos esa ventaja. Pero mira lo que dice, que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. O sea que su ira será poco tiempo, porque su misericordia es grande. Y Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Porque Cristo pagó esa deuda con su sangre. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ojo en esto, sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí hay algo clave. Y es que dice que Dios se compadece de los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y nos ama. Y Él se compadece, pero de los que tienen temor de Él. No que yo le voy a tener un miedo a Dios por el castigo. Porque muchos piensan de que Dios está ahí esperando que el hombre falle para castigarnos. No. Dios es un Dios de piedad, de misericordia. Pero debemos de tener temor de Él. ¿En qué sentido tener temor? En ser reverentes a Él. En guardar su palabra. En hacer su voluntad. En obedecer sus mandatos. A eso se refiere tener temor. Temerle a Jehová. Porque mira lo que dice el 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo.
El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La vida del hombre es corta. Hoy estamos, mañana no estamos. La vida es corta. Y hoy en día estamos en un tiempo donde la muerte anda rondando en todos los países del mundo, en todos lados. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar sobre esa tierra. Y es tiempo que nosotros debemos de clamar y buscar la misericordia de Dios. Porque no sabemos cuándo ya no estaremos acá. Y un día el Señor nos llamará a su presencia y nos pedirá cuentas. Y si nosotros no hemos aceptado ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, si no lo hemos aceptado, nosotros pagaremos esa deuda con castigo eterno, con muerte eterna. Pero Dios no quiere eso, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino Él quiere salvarle. Por eso envió a su Hijo único. Mire lo que dice el 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios es eterna y está ahí para todo el mundo, pero es eterna para aquel que le teme, para aquel que guarda su pacto, el que guarda sus mandamientos, el que pone por obra su voluntad, para ellos. Pero mira otro beneficio de lo que la misericordia de Dios nos puede dar. Dice en el 103.5 que Él sacia de bien tu boca. Mira lo que dijo el salmista David en el 34.1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Él sacia de bien nuestra boca. Quiere decir de que su alabanza debe de estar en nuestra boca. Sus bendiciones, su palabra debe de estar en nuestra boca. Hay un versículo, un proverbio que dice que la muerte está en poder de la lengua. ¿Qué poder tiene nuestra boca? ¿Qué poder tiene nuestra lengua? Que aún la muerte está sujeta a la lengua. Pero mira lo que dice Pablo en una carta que le escribió a los Efesios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y dice algo bien clave, y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Mira esto, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos de quitarnos toda maledicencia. Debemos de tener en nuestra boca palabras de bendición, mas no palabras de maldición. Porque las palabras de maldición nos pueden llevar hasta la muerte. Porque en nuestra boca tenemos poder. Pero si nosotros bendecimos nuestra vida, bendecimos la vida de nuestros hijos, bendecimos a Dios con nuestra boca, le hablamos a nuestro prójimo de la palabra del Señor, Él sacia de bien nuestra boca. Pero mira otro de los beneficios, dice el 103.5. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor nos hace rejuvenecer como el águila. El águila pasa un proceso duro para alargar su vida. Cuando el águila ya está vieja, debe de sacrificar su plumaje, sacrificar su pico, sacrificar sus garras, para que esas garras nazcan nuevas, para que ese pico nazca nuevo, para que esas plumas nazcan nuevas y así él poder volar nuevamente por los aires. Dicen unos estudios que cuando el águila hace este rejuvenecimiento aumenta 30 años más su vida. Entonces nosotros, ¿cómo nos debemos de rejuvenecer? Debemos despojarnos de acciones viejas, de vicios, de actitudes que no agradan a Dios, que nos impiden rejuvenecer y encontrar una nueva vida en Cristo. Dios nos da nuevas fuerzas. Él nos da, no solo nos da nuevas fuerzas, nos da una nueva vida
para alcanzar sus bendiciones. Porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nos dice, de modo que si está alguno, o sea que debemos de estar en una permanencia con Dios. Debemos de estar constantes en la palabra de Dios, guardando la palabra, buscándole en oración a Él. Para volar siempre en lo más alto, como el águila, para estar siempre arriba, siempre bendecido. Aunque vendrán momentos que probablemente pasemos un desierto o probablemente tengamos problemas, dificultades en nuestra vida. Pero Dios nos dará esas fuerzas que necesitamos en ese momento de angustia, en ese momento de tribulación, como el que estamos viviendo en este momento. Porque en este momento estamos en un momento donde, mejor dicho, en un tiempo donde todo el mundo está atribulado por el COVID-19. Todo el mundo está al pendiente de lo que sucede alrededor, porque nadie se quiere contagiar. Pero Dios nos da fuerzas aún en este momento. Entonces, ¿qué debo de hacer para tener los beneficios de la misericordia de Dios en mi vida? Número 1, debo de tener arrepentimiento. Debo de reconocer mis pecados. Debo reconocer de que solo Dios me puede salvar. Que solo en Él hay salvación. Que solo Él puede perdonarme mis pecados. Nadie más puede perdonar tus pecados más que solo Cristo. Pero si confesamos con nuestra boca, porque así dice su palabra, que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. No solo debemos de arrepentirnos, también debemos de clamar a Dios en todo tiempo. Esto fue la clave del rey David. El clamor a Dios por su misericordia. David fue un hombre que conocía muy bien al Señor y conocía bien su misericordia, que se encontraba en angustia. Fue un hombre que se encontraba en guerra, que peligraba su vida. Pero él clamaba por la misericordia de Dios. Aun cuando él pecó, clamó por la misericordia de Dios. Pero debemos de tener una relación íntima con Él. Buscarle de corazón. Así puedo alcanzar la misericordia de Dios, buscándole a Él de corazón. Y ser constantes en hacer la voluntad de Dios. Ser constante en cumplir su palabra. Ser constante en buscarle a Él. En clamarle a Él. En cumplir su palabra. David supo esto. David sabía esto porque conocía a Dios. Y Dios tuvo misericordia de él. Y Dios lo puso en grande. Dios lo exaltó a su debido tiempo. Porque David encontró la misericordia de Dios por medio de su arrepentimiento, por medio de su clamor, por medio de tener una relación íntima con Él, por medio de ser constante en su palabra, de obedecer su palabra. Y David llegó a la conclusión en el Salmo 23, 4, 6. Mira lo que dice. Lee conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra también. El salmista David lo dijo en el Salmo 91. David conocía a Dios de una manera muy increíble. Por eso es de admirar. Mira lo que dice el Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa es una palabra de victoria que hace David, que aún en la angustia, que aún sus enemigos, Dios iba a darle la victoria. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es una forma de victoria. Es una forma que Dios te saca en victoria a pesar
de las dificultades que tengas, de la angustia que estés pasando. Pero mira a la conclusión que llega David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia te seguirán. La misericordia de Dios te seguirá todos los días de tu vida. Pero debes de morar en la casa de Jehová por largos días. ¿Y sabes qué dijo David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso él sabía y conocía la misericordia de Dios. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Y si tú quieres la misericordia de Dios y los beneficios que con ella hay, te pido que hagas una oración conmigo en esta hora y le digas al Señor: gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Dios. Eres un Dios eterno de misericordia, Padre, que perdonas nuestras iniquidades, que nos sana, Señor, que nos hace rejuvenecer como el águila, que nos corona de favores y de misericordia, Padre, que sacas del hoyo nuestra vida. Clamamos a ti, Señor, Dios de misericordia. Clamamos a ti, Padre. Bendice a cada uno de los que oyeron esta palabra. Bendícelos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Los bendigo, Padre, que haya sido de bendición esta palabra y que dé su fruto a su tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Fue un gusto compartir la palabra contigo. El Señor te bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiciones.